I just assumed I'd play the part of keeping you in the right. El absolutismo surgió en la segunda mitad del siglo XVII, basándose en el derecho divino, lo que le daba poder absoluto a los reyes. El absolutismo se desarrolló en Europa occidental en los siglos XVI y XVII. Este hace referencia a una forma de gobierno en la que el poder no está limitado por las leyes ni por otro poder, sea espiritual o terrenal. Es un gobierno hereditario en el que el rey concentraba los poderes del Estado. Si bien reconocía la existencia de otros poderes como el de las Cortes o los Estados Generales, consideraba que el suyo era superior, por lo que no les debía obediencia. Luis XIV fue el rey que impulsó el absolutismo debido a su victoria en la Guerra de los 30 años. Luego de esta victoria, Francia se convirtió en la monarquía más importante de Europa. Luis XIV transformó el absolutismo en despotismo, que exigía obediencia absoluta de parte del pueblo, unidad religiosa y rechazo al derecho a la rebelión. La sociedad de esta época está organizada en estamentos, es decir, grupos sociales determinados por el nacimiento de las personas o por los privilegios adquiridos por decisión de los reyes. Los grupos estamentales eran los siguientes: campesinos, burgueses, nobleza y clero. Los campesinos eran la mayor parte de la población, y de su trabajo dependía la subsistencia de todos. Algunos eran libres y otros siervos. Algunos eran ricos y otros pobres. La burguesía, asociada al desarrollo de las ciudades, tenía un papel muy importante en la sociedad por su participación en el comercio y la industria. Dentro de este estamento también había jerarquías. El patriciado, formado por los burgueses más poderosos que dominaban las ciudades, los comerciantes y por debajo de ellos los artesanos, tendederos, funcionarios y letrados organizados en gremios. En cada una de estas jerarquías había personas más ricas que otras. La nobleza de esta época estaba en el mercantilismo. La política económica que llevó adelante el ministro Colbert y que pronto se generalizó en Europa se denominó mercantilismo o colbertismo, en honor a su creador. Su idea principal era que las riquezas del reino se basaban en la cantidad de metales preciosos, oro y plata, con que contaba el Estado. Como estos metales eran un bien agotable y existía una cantidad limitada de ellos en el mundo, un reino para ser rico debía competir con los demás, tanto en el comercio como militarmente, para adueñarse de la mayor parte de las riquezas existentes en el mundo. Esto llevaba a promover las guerras, tanto para incorporar territorios en Europa y colonias en otros continentes, como para perjudicar el comercio de las naciones rivales. La Revolución Parlamentaria. En 1603, al morir la reina Isabel I sin dejar descendencia, llegó al trono inglés Jacobo I, miembro de la dinastía Estuardo, que reinaba en Escocia. El nuevo monarca, para afirmar su autoridad, persiguió tanto a los católicos como a los protestantes puritanos. Su sucesor, Carlos I, adoptó una política similar e intentó establecer el absolutismo en Inglaterra, pero encontró una fuerte oposición en el Parlamento, donde los puritanos tenían un peso importante. Esta institución, creada en la Edad Media, estaba formada por dos cámaras, la de los lores, que integraban los nobles y los obispos, y la de los comunes, con representantes elegidos por las comunas, generalmente miembros de la burguesía de Londres y de la de Gentry. Entre sus principales funciones estaba la de autorizar la creación de nuevos impuestos. Entre los años 1625 y 1640, Carlos I mantuvo clausurado el Parlamento. En 1640, el rey buscó armar un ejército para sofocar una rebelión en Escocia, provocada por el intento de imponer allí la Iglesia anglicana. Para ello estableció un impuesto que la gentry y la burguesía se negaron a pagar. Ante esta situación, Carlos I se vio obligado a convocar al Parlamento. Al reunirse, la Cámara de los Comunes exigió que para aprobar el nuevo impuesto el monarca se comprometería a reconocer el Parlamento como una institución permanente que gobernase junto al rey. Carlos I nuevamente ordenó la disolución del Parlamento, pero la Cámara de los Comunes decidió crear un ejército propio. Esto fue el inicio de una guerra civil entre los partidarios de la corona y los del Parlamento. La victoria del ejército parlamentario llevó al juzgamiento y ejecución de Carlos I. La República de Cromwell. Al frente del ejército organizado por el Parlamento se encontraba Oliver Cromwell, un puritano radical y miembro de la Gentry. Tras la ejecución de Carlos I,
se instauró la república gobernada por el Parlamento. En esta república el poder ejecutivo estaba en manos de un Consejo de Estado y el legislativo era ejercido por el Parlamento. I just assumed I'd play the part.